Dios es el fundamento de todo lo bueno simplemente porque Él es el creador de todas las cosas buenas, ya sean animadas e inanimadas. Escuchemos esta importante verdad en las primeras páginas de la Biblia, que dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la frase hebrea, el verbo crear precede a su sujeto Dios. Una manera de afirmar que, porque Dios es el creador, Él es Dios. En la lección de hoy reflexionaremos sobre el significado de esta verdad fundamental, que es la base de 3 revelaciones bíblicas de Dios. Nuestra atención se centrará primero en el trono de Dios en el cielo. Debido a que Dios es la causa de todo y todo depende de Él, Dios es el Rey que gobierna sobre todo. Dios es así presentado como el Rey de Reyes, sentado en su trono en el cielo. Nuestra atención entonces se trasladará al trono de Dios en la tierra. Y como Dios gobierna el universo, su trono también tiene jurisdicción sobre la tierra. Y en la segunda sección aprenderemos acerca del reinado de Dios en la tierra, en el jardín del Edén, y más tarde en Israel, en relación con el arca del pacto, y en Sión, que se describe como lugares del trono de Dios. Y en la tercera sección abrazaremos nuestra esperanza en el futuro trono de Dios, en la nueva Jerusalén, en el cielo. Y para concluir, consideraremos la siguiente lección. ¿Qué significa para nosotros, en nuestra existencia actual, tener el trono de Dios en nuestros corazones hoy? Abre tu Biblia en Isaías capítulo 6, versículo 8 y ya regreso. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. El derecho de Dios a gobernar el universo se basa en su posición como creador de todas las cosas y también en su carácter. Y al descubrir el carácter justo de Dios, comenzamos a entender cómo y por qué los seres humanos pecadores carecemos de su gloria. Así que hoy nos adentraremos más en la visión de la sala del trono y consideraremos cómo se relaciona la humanidad con un Dios santo y cómo el sacrificio de Cristo nos restaura y nos acerca a su trono. Dios planea restaurarnos no solo como individuos, sino también como humanidad, para que volvamos a revelar su gloria al resto de la creación. La Biblia contiene importantes pistas que ayudan a entender y apreciar el elevado llamado que Dios nos ha extendido a los pecadores perdonados y redimidos. Es que la rebelión humana llegará a su fin, y más que eso, el carácter amoroso y abnegado de Dios, manifestado de una manera extraordinaria en la cruz, brillará en respuesta a aquella aún más que al principio. Aunque Dios nunca pretendió que la humanidad cayera, pero Dios es un Dios que restaura. Hace unos años, una iglesia decidió renovar un antiguo sótano a fin de que sirvieran como un espacio para la confraternización. Y una de las primeras cosas que hicieron fue instalar nuevas luces, con la esperanza de que el lugar luciera mejor. Sin embargo, la nueva iluminación le daba peor aspecto, pues revelaba las imperfecciones que antes pasaban inadvertidas. ¿Y sabes que la asombrosa visión que Isaías tuvo del trono de Dios lo hizo dolorosamente consciente de sus defectos? ¡Ay de mí que soy muerto!, dijo él, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso, se lamentó. Sentiríamos lo mismo si estuviéramos de pronto ante el Señor. Su luz es suficientemente intensa como para disipar todas nuestras excusas, porque en su presencia sentimos que estamos perdidos. Isaías recibió la sorpresa más grande de su vida, y aquí está en Isaías capítulo 6, versículos 6 al 8. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca me dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías sabía muy bien que el pecado significa nuestra ruina y que su resultado es la muerte. Pero en lugar de abandonarnos a las consecuencias de la transgresión, nuestro amoroso Dios nos acerca a Él.
Ahora, ¿cómo terminó ese encuentro de Isaías con Dios? ¿Y por qué eso es importante? Isaías fue purificado de su pecado cuando un serafín tomó un carbón del altar y tocó con él la boca del profeta. Probablemente se trataba del altar del incienso, donde se intercedía por el pueblo de Dios. Sus pecados habían sido perdonados y ahora se lo consideraba apto para estar en la presencia de Dios, pero además se lo había encomendado que representara a Dios ante el mundo. Y curiosamente la palabra serafín significa el que arde. Observa la descripción que hace Jesús del ministerio de Juan el Bautista en Juan 5:35. Dice: Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron recrearse por un momento en su luz. Aunque Juan mismo era un pecador necesitado de la gracia y salvación, su ministerio señalaba al único que podía traer gracia y salvación. Jesús vino como la representación perfecta de la gloria del Padre. Y Dios envió a un profeta, un pecador, a realizar una tarea similar a la de uno de los serafines del cielo. Solo cuando Isaías supo que su pecado había sido limpiado, dijo: aquí estoy, envíame. Por eso pregunto, amados, ¿cómo puede cada uno de nosotros, tras ser expiados nuestros pecados por la sangre de Jesús, responder como Isaías? Si hemos sido limpiados por Jesús, tenemos que decir: aquí estoy, envíame, a proclamar el mensaje para declarar su amor y su misericordia al mundo. Tan pronto como nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén, Dios ofreció la esperanza del Mesías. Eso está en Génesis 3:15, ¿verdad? Estableció entonces un poderoso símbolo a las puertas del Edén, 2 querubines con una destellante luz entre ellos. No debe perderse de vista el hecho de que esta escena se asemeja al Arca de la Alianza, símbolo del trono de Dios. Porque en Génesis capítulo 3, versículo 22, al mismo comienzo, nos dice así el relato bíblico. Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, ¿qué tarea se encomendó a los querubines y por qué? Si bien es cierto que los querubines tenían la responsabilidad de impedir que los pecadores accedieran al árbol de la vida, también eran un símbolo de esperanza, de la promesa que un día los seres humanos volverían al paraíso. Mira este comentario tan apropiado, nos dice así: El jardín del Edén permaneció sobre la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Por mucho tiempo se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya única entrada estaba velada por los ángeles vigilantes. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Aquí venían Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a esa ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, se lo ha de restaurar más gloriosamente embellecido que al principio. Estaremos cara a cara con Dios en el nuevo Edén. Ahora, Génesis 3:24 es también interesante en otro sentido, porque la palabra hebrea traducida allí como puso, o sea, yacán, es la misma que designa el tabernáculo o santuario, donde Dios moraba, o sea, el yacán, con su pueblo. Aunque el sustantivo yequiná, derivado de yacán, como designación de la presencia de Dios, no aparece en la Biblia, la raíz del término designa el santuario, la morada de Dios con su pueblo. Y aparece aquí en Génesis 3:24. Dice, vamos a leerlo. Génesis 3:24. Dios puso, o sea, yacán, querubines al oriente del jardín del Edén. La Biblia asocia a los querubines con la presencia de Dios, en particular con su trono, el lugar donde es proclamado su nombre. Y en tal sentido, los 24 ancianos que están ante el trono de Dios en Apocalipsis 4 y 5, lo alaban y reconocen su derecho a gobernar como creador de todas las cosas.
Y esto puede ayudarnos a entender la escena de la sala del trono y nuestro papel como pecadores perdonados en relación con nuestro Hacedor. Los querubines, ya sea como seres vivientes o como símbolos hechos de oro, aparecen a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y a menudo se los representaba junto al trono de Dios, donde la gloria de Él se irradiaba al universo, o se irradia al universo. Los querubines también están bordados en las cortinas que está delante del lugar santísimo. Y en el libro de Salmos, el poder supremo de Dios sobre la creación es representado poéticamente mediante la imagen de querubines que transportan a Dios en el aire. Dios ordenó que el arca de la alianza estuviera coronada por 2 querubines de oro. ¿Recuerdas? Oro macizo, con sus alas extendidas hacia adelante y uno frente al otro. Y Ezequiel 1 describe cuando el profeta se encuentra ante un impresionante despliegue del poder de Dios. Se trata de una escena que coincide con la difícil situación en la que se encontraba el pueblo de Dios en ese momento. Resulta que el pueblo elegido no estaba en la tierra prometida, sino cautivo en Babilonia. Y mientras Ezequiel analiza la escena que se le presenta, él mira hacia arriba y ve el trono de Dios por encima de todo. Observa las importantes similitudes con otras visiones del trono. Los seres vivientes que ve Ezequiel tienen los mismos rostros que los de la visión de Juan, cara de león, de águila, de buey y de hombre. Las misteriosas criaturas de 4 caras no son nombradas específicamente en la descripción inicial de Ezequiel, pero más tarde, en otra escena, en la sala del trono se los llama querubines. Y también encontramos en la escena los carbones encendidos de la visión de Isaías acerca de los serafines. Y los rostros de estos son iguales a los de los seres vivientes mencionados en la visión de Juan. Siempre que vemos el trono de Dios, ya sea en el arca del pacto, que sirvió como lugar de encuentro de Dios con Moisés, o en las impresionantes visiones de los profetas, los querubines aparecen allí y están íntimamente ligados al trono de Dios. Todas las criaturas de Dios fueron diseñadas para reflejar su gloria, tanto los seres humanos hechos a su imagen, como los seres angélicos que están junto a su glorioso trono. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, claman, y claman constantemente. Ahora pregunto, ¿cómo te ves en comparación con la santidad de la que Ezequiel es testigo aquí? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de tu necesidad del Evangelio? En el desierto, la presencia de Dios en la nube guiaba a su pueblo durante su viaje a la tierra prometida y hacía que se detuvieran en el lugar indicado por Él y levantaran allí el tabernáculo, alrededor del cual las tribus se acampaban distribuyéndose a razón de 3 por cada lado. Dios descendía entonces y se instalaba en el lugar santísimo, y en medio de su pueblo, allí estaba la presencia de Dios. Había una tribu principal en cada uno de los 4 lados del tabernáculo. Y según Números 2, ¿cuáles eran estas tribus principales? Dice que hacia el este estaba Judá, hacia el sur Rubén, hacia el oeste Efraín, hacia el norte Dan. Ahora nota que cada una de esas 4 tribus enarbola su propio estandarte o bandera especial para identificarse. Y aunque las escrituras no son explícitas en cuanto a lo que había en cada bandera, existe una tradición interesante basada en las características descritas en Génesis 49 y también Deuteronomio 33, que asigna una cara a cada una de esas tribus. Hay un libro escrito por Karl Friedrich y Franz Delitzsch, nombres alemanes, ¿verdad? Que dice así: según la tradición rabínica, el estandarte de Judá tenía la figura de un león, el de Rubén la del rostro humano, el de Efraín la figura de un buey y el de Dan el de un águila. De modo que las 4 criaturas vivientes descritas en Ezequiel estaban representadas en estos 4 estandartes. Es posible leer demasiado una tradición, ¿verdad? Pero sigue siendo interesante comparar esta con la descripción bíblica de la Nueva Jerusalén, ya que hay 4 puertas que representan a 3 tribus en cada uno de los 4 lados de la ciudad. Y las descripciones del campamento de Israel y de la Nueva Jerusalén subrayan un hecho crucial. Dios pretende acercar a la humanidad a su trono. Y Apocalipsis nos enseña que su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero.
Aunque ciertamente no estamos en el campamento de Israel, pregunto, ¿cómo podemos acercarnos a la presencia de Dios? Hermanos, es solamente a través de este libro, es la revelación de Dios. Y este libro nos lleva a una vida de oración. Y cuando entramos en ese camino vamos a decir, ¿por qué no comencé antes? Ahora, resulta difícil de entender que Lucifer ocupara una vez el puesto de querubín protector, una posición exaltada junto al trono de Dios. Seguramente su existencia habría ayudado a revelar la gloria de Dios al universo. Pero en lugar de eso, comenzó a anhelar la gloria para sí, no para su creador. O para ser más precisos, empezó a imaginar que no se le estaba dando la consideración que merecía. Ahora, ¿qué provocó la caída de Lucifer? ¿Y cómo influye el contraste entre la caída de Lucifer y la elevada posición de la humanidad en Cristo en tu comprensión de lo que ocurre en Apocalipsis 14? Vamos a leer estos textos de Ezequiel, Isaías y Apocalipsis. Aquí habla de lo que ocurrió con este ángel poderoso junto al trono de Dios. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora observa cómo Lucifer fue expulsado del monte santo, mientras que los redimidos están en el monte santo de Dios, en el monte de Sión, con el Cordero de Dios. Qué contraste, ¿verdad? Se dice que Lucifer estuvo en el Edén. La humanidad también estuvo allí una vez. Pero en contraste con el destino de Satanás, ella está siendo restaurada por medio de Cristo para volver al paraíso. Y en este contexto, la siguiente cita de Ellen White viene claramente a explicar este tema. Dice, el cielo triunfará porque los lugares dejados allí por la caída de Satanás y sus ángeles serán ocupados por los redimidos del Señor. ¿Escuchaste? Repito esto. El cielo triunfará porque los lugares dejados allí por la caída de Satanás y sus ángeles serán ocupados por los redimidos del Señor. Amados, ese es tu destino, ese es mi destino, y eso le molesta al diablo. Los redimidos estarán en el cielo solamente gracias al Evangelio, las buenas nuevas, lo que hizo Jesús. De hecho, el tema de la redención se encuentra representado de una manera gráfica en la sala del trono, descrita en Apocalipsis 4 y 5. Por ejemplo, los ángeles exclaman, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¡Qué imagen del Evangelio! La muerte de Jesús hizo posible la redención de la humanidad. Ahora observa también cómo refleja el lenguaje allí usado el mensaje del primer ángel, el que se nos llama a predicar el Evangelio eterno a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Qué poderosa representación de lo que Cristo ha hecho por el mundo. No hay un solo ser humano en la tierra, en la historia de la tierra, porque en Cristo no haya muerto. Los seres humanos solo necesitan conocerlo y aceptarlo. Por eso, ¿cuál es nuestro papel como iglesia y como individuos en la tarea de dar a conocer a las personas lo que Cristo ha hecho por ellas? Debo concluir diciendo que Satanás, quien fue una vez un querubín protector,
que estuvo al lado del trono de Dios, trató de destruir la confianza en el trono de Dios. Y Dios ha permitido que los ángeles caídos continúen en su rebelión para mostrar al universo las profundidades de la maldad resultante de la autoexaltación. Y aunque Satanás logró engañar a la humanidad para que se le uniera en su guerra contra Dios, Cristo lo derrotó completamente en la cruz, asegurando un lugar para la humanidad donde una vez estuvieron los ángeles que cayeron. Los pecadores que están en Cristo se vuelven públicamente contra las pretensiones de Lucifer. El escenario final es, en cierto modo, una revelación aún mayor de la bondad y el amor de Dios que la que existía antes de la caída de Lucifer. Y aunque Dios nunca quiso que existiera el mal, y esta es una tragedia de consecuencias eternas, cuando todo haya terminado, la bondad y el amor de Dios se revelarán como no lo habrían hecho si no hubiera surgido el mal. Y termino con esta cita. Cristo echa una mirada hacia los redimidos transformados a su propia imagen y cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino y cuyos rostros reflejan la semejanza de su Rey. Contempla en ellos el resultado de las angustias de su alma y está satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: contemplen el rescate de mi sangre. Por estos sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Y de los revestidos con túnicas blancas en el trono asciende el canto de alabanza. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Oremos, Padre Celestial. Queremos hacer nuestras estas palabras que acabamos de leer, que sea una realidad en nuestras vidas. Y lo serán gracias a la sangre de Jesús, su sacrificio, y el haber aceptado lo que Él hizo por nosotros. Nos rendimos a ti en gratitud, en sumisión, en respeto y con admiración. Y no podemos hacer otra cosa que rendir nuestras vidas a tus pies y a tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Llegó el momento de despedirnos, amados. Son temas muy profundos los que estamos estudiando. Estamos entrando en el corazón mismo del centro de operaciones del universo, al trono de Dios. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda que en este viaje de la vida las cosas van a terminar bien. Se nos dice cómo han de terminar, de una forma gloriosa. Para eso fuimos creados. Dios te bendiga. Será hasta el próximo programa. Haz de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.